Bueno, hola a todos, bienvenidos a Vida SDR. Hoy vamos a tener una acción un poco distinta a lo que normalmente estábamos haciendo, que son estas entrevistas. Hoy vamos a hacer una especie de mesa redonda, la cual tenemos por invitados a Irene y a Francisco. Ya luego ellos nos hablan un poquito más sobre qué hacen, ¿no? En sus respectivas empresas. Y el título de la mesa redonda de hoy tiene Prospección Internacional y los mejores tips de la comunidad para la misma comunidad. ¿Por qué? Porque los chicos están prospectando y incluyéndome a distintos países, ¿no? Si bien somos de habla hispana, Francisco pues también habla, o mejor dicho, prospecta a lo que es a Portugal y la lengua del portugués. Él nos va a estar contando un poco más. Y bueno, también Irene y yo hablaremos un poco de nuestra experiencia en distintos países. Entonces, bienvenidos chicos, gracias por aceptar esta invitación y muy contenta de poder hacer esta mesa redonda hoy con ustedes. Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Ujú. Bueno, genial. Entonces, bueno, para ya soltarnos un poco y comenzar a conocernos y que nos escuchen y nos conozcan también las personas que nos están viendo, ¿a qué países prospectamos? Si quieres, comenzamos con Irene y luego pues que siga Francisco. Vale, pues en mi caso, mis mercados principales son tanto España como Latinoamérica, pero además prospecto todo lo que son países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca. Y también pues trabajo con algunas cuentas holandesas y eso, incluso algunas cuentas muy puntuales, pues tanto en mercado como más eh, asiática o Middle East, podríamos decirlo, mejor, Middle East diría yo, o algunas en Estados Unidos, pero principalmente pues son nórdicos, España, Latinoamérica, sobre todo. Genial. Y antes de continuar, que se me olvidó pues mencionar la empresa en la que estás trabajando y tal vez también conocer un poco más sobre qué tipos o cuáles son los clientes, o sea, cuál es ese buyer persona o el target al que prospectas. Sí, claro, perdona que hemos empezado así, Sí, no, no lo he mencionado. Pues yo trabajo en Nextel. Nextel es una empresa que han desarrollado un software de tecnología que trabaja con más marcas del sector retail, enfocado más fashion, todo lo que es moda, joyería, ropa de hogar, calzado, accesorios, etcétera, para optimizar toda la gestión del producto en un ámbito más omnicanal, es decir, en todos los canales, todo lo que sea tienda, marketplaces, online, etcétera, para vender más, gestionando menos inventario y además también reducir como toda la parte de, pues, de final de temporada, de producto final de temporada para ser más sostenible. Y en cuanto a perfiles de clientes con los que trabajamos, pues trabajamos sobre todo con todos los perfiles de gestión de productos, es decir, merchandising, director de compras Mm. y también con C-levels, pues ya sea CEO, eh, jefe de tecnología, director financiero, todas las personas involucradas en Ujú. la decisión pues pues, ¿no? de contrato de este tipo de software y también sobre todo a las personas que les va a ayudar esta herramienta. Claro, claro, perfecto. Bueno, genial, nos queda ya un poco más claro el perfil de Irene. Ahora vamos con Francisco. Hola, bien, yo soy Francisco, trabajo aquí en Factorial. Trabajo directamente con mercado portugués ahora mismo. Sí, también trabajamos con mercados que hablan portugués. Por cuestión aquí de Factorial tenemos bien acertado que tenemos el mercado portugués y el mercado brasileño. Yo solo toco el mercado portugués. Mm. Em, de esto sí que también trabajamos Angola, Mozambique, Cabo Verde, países que hablan el portugués, pero es muy a menudo. O sea, nuestro principal enfoque, 99% de nuestro trabajo es direccionado a mercado portugués. No sé si se conoce un Factorial, pero Factorial ha desarrollado un software de recursos humanos y entonces nuestro enfoque es con directores de recursos humanos, con CEOs, por veces con CFOs y CEOs. Es un mercado que puede ser B2B, pero por veces también puede ser B2C. Varía un poco, pero normalmente nuestro enfoque es con empresas, pequeñas y medianas empresas, y
la gran mayoría son directores de recursos humanos. Vale. Y de cualquier sector, o sea, no importa de qué sector venga. No, no, a nosotros nos gusta más el white collar, o sea, las empresas más tecnológicas, pero trabajamos con todo tipo de sectores, sí. Vale, perfecto. Entonces, en este caso, solo para entender un poco mejor, es el SDR que escoge a quién prospectar. No, nosotros tenemos una cadena un poco diferente. Tenemos alguien que hace la prospección para nosotros, sino que también, si no tenemos el pipeline cierto o tan grande como gustaríamos, podemos hacer nosotros también la prospección. Mm, Pero sí, nos pasan algunas leads que después sí trabajamos y ya está, un poco de todo. vale, vale. O sea, ya les pasan el listado listo, ¿no? O sea, bueno, el listado listo. El listado, ¿no? De la... Todo el lunes recibimos 20, 25 contactos para trabajar y si necesitamos de más, ahí sí que tenemos que hacer nosotros nuestra propia prospección. Perfecto. Vale, bueno, interesante. Irene, por tu expresión, creo que en tu caso es distinto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estaba pensando, claro, en mi caso es muy diferente, sobre todo porque nosotros nos centramos en un sector muy específico que es finito al final. Entonces las cuentas son limitadas. Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos menos cuentas. En nuestro caso sí que somos nosotros quienes investigamos al principio pues todo el tema de entender pues la facturación, el número de tiendas que gestiona la cuenta, cualquier noticia que esté pasando dentro de la compañía. Y bueno, pues en principio sí que nosotros seleccionamos las cuentas que prospectamos dentro de nuestro mercado y luego, como te comentaba, en algún momento puntual, pues a lo mejor el equipo de BDMs nos pasa alguna cuenta que puede ser interesante o eso, que han visto que han entrado, por ejemplo, no sé, o que han entrado en la web o han pedido información, etcétera. En ese tipo de casos también. Pero en general eso, nosotros sí escogemos las cuentas y trabajamos menos cuentas, pero durante más tiempo, porque es un mercado pues mucho más pequeño al final, un sector nada más. Y bueno, y como me dices más tiempo, tal vez el ciclo de venta es más largo o en la parte de Sí, prospección exactamente. necesita pues un poco más de atención. Vale, genial. En este caso, quedo soy yo para también contarles mi experiencia. Yo trabajo en Stay, también es un SaaS, es nuestro target lo que ofrecemos es una solución para hoteles y cadenas hoteleras. Si bien nuestro target 100% vendrían siendo resorts o tipo hoteles all inclusive, igualmente pues trabajamos con distintas tipologías de hoteles. Y nuestro mercado a nivel global eh, es a nivel global. Si bien tenemos más presencia en España y nuestro enfoque a nivel de outbound es España, Europa, pues también tocamos mucho Latinoamérica, como en tu caso, Irene, y pues un poco de todo también en Middle East, dependiendo de las cadenas pues que nos interesen, basándonos pues también en nuestro modelo de negocio, ¿no? Que nos vale más la pena o dónde deberemos hacer más esfuerzo, ¿no? Porque no es lo mismo, en nuestro caso, prospectar a hoteles pequeños que a cadenas grandes. Igual el ciclo de venta o la prospección es más larga, más corta, dependiendo, y que luego tenemos que medir los esfuerzos porque vale más la pena, obviamente, conseguir una demo de una cadena grande a que un hotel boutique de 30 habitaciones, por ejemplo. Entonces, bueno, así para Sí. que entendamos un poco todo. Vale, ahora ya teniendo en cuenta, podemos decir que Francisco netamente está yendo a lo que es el mercado portugués o, pues, o a países donde pues, la lengua sea el portugués, dejando afuera Brasil. Y por otra parte, pues tenemos a Irene, que está tanto en Europa, países nórdicos y Latinoamérica, y bueno, un poquito en ciertos casos, ¿no? Específicos. Yo creo que me siento identificada un poco, Irene, a excepción de países nórdicos, ¿no? Porque sí, es verdad, a veces llamamos a Reino Unido o podemos llamar tal vez a Holanda, no, estoy hablando un poquito así en general, pero creo que en mi caso podríamos enfocarnos más España o Península Ibérica y luego irnos a Latinoamérica. Entonces, ahí vamos viendo. Las dos comentamos antes de comenzar la grabación que sí hemos intentado o hemos atacado un poco lo que es el mercado de Estados Unidos. Igual, pues le vamos a contar
muy como que tres puntos que hemos notado, bueno, en mi caso o en el caso de Irene, es un mercado que está bastante, nosotros le podemos llamar saturado, o es un mercado maduro, que está muy acostumbrado a lo que son las llamadas en frío, por lo cual en nuestro caso, los SDRs, que tal vez no somos nativos americanos, no nos encanta, ¿no? Porque es mucha podríamos decir, los ratios de objeciones o que no nos dan ese espacio, ¿no? Ese tiempo para poder prospectarles. No sé, Irene, si tú estás de acuerdo conmigo en eso. Sí, es verdad que yo, por ejemplo, en Estados Unidos no he hecho tantas llamadas, eh, pero sí más a nivel, pues, email, LinkedIn. Sobre todo yo creo que como que la mayor barrera sería encontrar la persona correcta con la que hablar, porque al final, sobre todo en mi mercado, pues son marcas de moda, etcétera, son tan grandes, sobre todo pues cadenas tipo Macy's, son tan grandes que hay muchísimas personas trabajando, gestionando regiones, gestionando pues estados, luego todo es muy complicado como llegar a la persona correcta Mm, para tratar pues, este tema. claro. Y sí, como también como decías, pues a nivel de saturación, que pues también hay pues muchas más herramientas trabajando ya allí, ¿no? Un software competidores de nuestra misma vertical o eso, que son también nativos allí de Estados Unidos, que han crecido allí. Y luego, pues sí, también, pues que al final habrá muchísimos ADRs, muchísimas cuentas prospectándoles, entonces se nota también que eso, el nivel es muy alto y también imagino que el nivel de correos que tendrán que recibir esa persona al día tiene que ser increíble. Ya sí, ya deben estar un poco cansados, ¿no? De nuestros, Sí. de nuestros perfiles. Bueno, eso aprovecho, Francisco. ¿Tú qué has notado de tu mercado? ¿Qué crees, por ejemplo, si yo te pregunto qué características has identificado pues, en tus perfiles o en tu cultura en este caso? Y no sé si has logrado pues, conversarlo anteriormente con tus compañeros que tal vez prospectan con el mercado español. ¿Has notado alguna diferencia? Sí, principalmente en la conexión con el champion. O sea, cuando vamos a hablar con el champion, aquí sí que en Portugal son muy directos, son gente que quiere saber para qué le estamos llamando. Mm, Entonces, una cosa que hacemos ahora y que cambiamos también en nuestro pitch es decir casi siempre para lo que vamos, por qué le estamos llamando. mm, Um, claro, también es importante decir que en Portugal hay muchas empresas que no tienen una estructura de recursos humanos bien establecida. O sea, no hay un champion identificado, no hay, muchas veces hay una persona que hace un poco de todo. Por veces es el director financiero que hace también de recursos humanos. Por veces es el de operaciones que hace también de recursos humanos. Entonces, entender un poco esto y principalmente para las empresas más pequeñas, entender quién es el champion, que por veces es también el decision maker, es un punto fundamental en nuestro trabajo. Entender con quién tenemos aquí que hablar. Entender también un poco la estructura de la empresa ayuda también a entender eso. Una cosa que puedo decir, por ejemplo, en las empresas más pequeñas, hasta 20 empleados, es muy normal que sea una empresa familiar. O mm, sea, que sean casi todos, que tengan un tío, un primo y la mujer y el marido son los gerentes y después tiene tres, cuatro familiares que se encargan por funciones administrativas y eso sí que se pasa mucho. mm. Y cuando tú comentas, no sé si podrías compartir con nosotros que me llamó la atención, cuando dices que tienes que decirles para qué vas, o sea, que ya tienes en la llamada decirle, mira, estoy llamando por esto. Normalmente, ¿qué sueles decir? Bien, podemos decirlo de maneras diferentes. Yo tengo una opinión, que es una opinión que con las mujeres es más fácil contornar esto, porque los hombres son muy más directos, muy más duros, Mm, ¿sabes? A ellos seguro que no les gustan las charlas. Entonces, lo que decimos es explicar un poco. Mira, te estoy llamando porque tenemos aquí una solución que te
pueda ayudar, pero primero hacemos esta llamada para entender si hace sentido para vosotros como hace sentido para nosotros. Mm. Un poco también poneros al mismo nivel, ¿sabes? Perfecto. Tiene sentido, tiene todo el sentido. Y es que entiendan pues que no somos unos teleoperadores que estamos llamando así en el medio de la nada de hola, ¿cuál es tu nombre? ¿No? O sea, que entiendan que sí, que también somos profesionales haciendo una labor así, trabajando pues tal cual como ellos. Bueno, genial. Bueno, a ver, segunda, continuemos, ¿no? Con las preguntas. Em, ya, bueno, tú respondiste en parte, Francisco, y era diciendo que habías tenido que modificar o que habías notado al momento que estabas llamando. Una de esas fue que ser más directos, tal vez en el mercado portugués, ser más directos funciona. No sé, Irene, si a ti es distinto o también te sirve, te funciona ser directa. Sí, yo verdad que con las llamadas siempre mi táctica es como cuando primero envío un correo, si veo que pues después del correo suelo llamar, pero nunca llamo antes del correo. Y más que nada porque al final sé que pues, las personas con las que contactamos pues siempre son personas muy ocupadas Mm. y me gusta siempre que tengan ese correo como referencia para que también pues entiendan quizás con clientes con los que trabajamos que puedan ser similares a ellos o cómo podemos ayudarles y entonces siempre hago referencia al correo. Digo, hola X, soy X de esta empresa, te mandé un correo ayer, no sé si has tenido ocasión de verlo y ya a partir de ahí, si me dice que sí, le digo, tal, ¿qué te parece? Pues ya como hablar más a nivel proceso, si ya tiene algo similar implementado, si no lo tiene cómo podríamos ayudarle y si estaría interesado pues en hablar con nosotros y si no lo han visto pues empezar también como de cero. Es un poco mi táctica. A Sí. nivel extrapolarlo a diferentes países, ¿no? O a diferentes mercados, sí que siento que tanto en España como en Latinoamérica somos más espontáneos, más naturales, entonces sí puedes divagar un poco más, pero sobre todo en países nórdicos sí que tienes que ser mucho más claro y conciso. Ujú. Y bueno, mi experiencia, por ejemplo, sobre todo con países tipo Suecia y Noruega, es que yo siempre hago la llamada en inglés porque no hablo el idioma nativo de esos países. Y, y eso sí que son receptivos, pero a la vez eso le gusta que sea conciso y claro. No, o sea, es como ir un poco al grano, diría yo, que en Claro. ese caso parecido un poco al feeling o a lo que estaba contando Francisco, diría yo. Francisco. Vale, sí, yo creo que, de hecho, yo creo que también pasa, no sé si es porque somos nativas en el castellano, que se nos da mucho más espontáneo y a veces hasta bromeamos un poco Sí, con la persona que llamamos cuando estamos llamando a España o a Latinoamérica, ¿no? En nuestro caso. Y sí es cierto que noto que cuando estoy hablando en inglés, aun cuando no sean nativos de ingleses, ¿no? Del idioma, cuando llamo igual hasta ahí llamo a Italia o llamo a Francia, pues hablo en inglés y un poquito más al point, ¿no? Al punto. No, sí, yo estoy llamando es por esto y quiero hablar con esta persona. Ah, bueno, y me dirán, no, mira, no es con esta persona, es con fulanito. Igual, siempre, bueno, tienden a ser polite, es lo que he visto en Europa. Si hay casos muy concretos donde normal que no sean tan simpáticos, pero yo creo que sí, que en general mi percepción es que en Europa, pues las personas son un poquito más, em, te entienden, ¿no? Se empatizan un poco más también con nosotros con ellos y ellos a su vez pues con nosotros. En Estados Unidos, yo puedo comentarlo así de manera breve, lo que he visto es que si en Portugal son directos, en Estados Unidos son súper directos y como que no quieren que desperdicie su tiempo ni un segundo, porque para ellos el tiempo creo que lo es todo, ¿no? Y luego, a nivel de ser polite, son, así como quieren que tú seas directos con ellos, ellos van a ser súper directos contigo. O sea, no van a gastar ni un más de tiempo y pues las objeciones tienden a ser mucho más también como que sin dulce, ¿no? Sin delicadeza. Como que, mira, no me interesa y ya está. No te dicen ni por qué. Y si le tiendes a decir el por qué, algunos te lo dirán, algunos no.
no sé, en vuestro caso, cómo han visto el tema a nivel de objeciones, si hay algunas que se repiten mucho y cuáles serían. Si quieres, vamos igual, Irene y luego Francisco. Vale, pues en mi caso, sobre todo, por ejemplo, ahora que estamos en plena temporada, campaña Black Friday, campaña Navidad, es como el peor momento para los SDRs dentro de nuestro sector porque están muy ocupados. Y, por ejemplo, últimamente, pues esta última semana, como que la objeción ¿no? clave o la objeción principal que estoy recibiendo es eso. Mira, ahora mismo estamos en plena campaña, estamos muy ocupados, mejor hablamos para 2023 o principios de año. Esa sería un poco la principal, que en parte es comprensible porque al final la carga de trabajo que tendrán ahora no es como la que tendrán, por ejemplo, en verano o en otra época. Ujú. Pero bueno, también he recibido todo tipo de casos, pues no interesados sin ningún porqué o a lo mejor porque están, me dicen que no, pero porque están en medio de otros proyectos, etcétera. Entonces depende un poco del caso, tienen ya otra herramienta. En general es verdad que sí que, sobre todo eso, en lo que estabas comentando, España, Latinoamérica y nórdico, yo sí que creo que suelo recibir pues un porqué, ¿no? O estamos en mitad de otros proyectos, ya tenemos una herramienta similar, o no me interesa porque tal. Sí que normalmente creo que suelo recibir un porqué, que Vale. por eso te queda más tranquilo, ¿no? Entienden más la situación. Claro, que ya tú dices que, bueno, es una objeción real, ¿no? O sea, como que tú lo entiendes y no pasa nada, estás para dentro de 3 meses, 6 meses, lo que sea. Exacto, sí, sí. Y Francisco, en tu caso, ¿qué piensas? Pues para nosotros, como también atacamos todos los sectores, es más fácil. O sea, en agosto no podemos llamar a hoteles, pero podemos llamar a todos los otros. En septiembre no podemos llamar a empresas de viño, pero podemos llamar a todas las otras. Entonces, se queda un poco más fácil. En general, ahora es la mejor altura para llamar, para un SDR. ¿Por qué? Porque las empresas están haciendo el budget del próximo año. Y ahí sí que nosotros podemos entrar, hacer el budget y poner el programa en budget para recursos humanos. Y sí, pero claro, hay siempre objeciones un poco distintas de sector para sector, pero las principales son siempre las mismas, que no tienen interés, que ya tienen otro programa que hace exactamente lo mismo. Muchas veces una que se pasa muchas veces es que ya tienen una plataforma desarrollada internamente y que eso sí que es una que es de las más difíciles de conseguirnos controlar. ¿Qué más puedo decir? Que creo que al final son estas tres son las principales. Sí, Ah, otra que es que las personas no tienen conocimiento tecnológico para utilizar nuestra plataforma. También se pasan. O sea, tiene que tener algún conocimiento porque nosotros queremos dar autonomía a los empleados, pero por veces si no tienen un email, un correo, si no tienen cómo acceder a un ordenador, ahí se queda difícil. claro. Bueno, me imagino por lo mismo, porque como estás con pymes y como a veces muy familiar, muy homemade, tal vez eso pues complique un poco las cosas. Y en mi caso, puedo también coincidir con vosotros. Yo creo que para mí, todo lo contrario que con Irene, para mí este es el mejor momento también de prospectar, Ujú. porque están con tema de presupuestos. Entonces yo ahí aprovecho y digo, mira, este es el momento porque ya luego el año que viene me dicen, ah, presupuesto cerrado, no hay, no hay espacio para stay en mi caso, ¿no? Para mi solución. Y en cambio, en verano, todos los hoteles, como bien comentaba Francisco, están a tope, por lo cual no tiene sentido que llame. Y no llamo tal vez aquí en Europa, pero o en España o Italia, que sí que es temporada alta, Grecia, y aprovecho y tal vez llamo a Latinoamérica, que como si su temporada alta varía un poco y que ellos no tienen Sí. el tema o el problema de las estaciones, pues tal vez si llamo en verano, algunos me dirán, mira, para nosotros sí es temporada alta en México, pero pues llamo a Colombia y Colombia sí me puede atender, ¿no? O bueno, varía un poco. Yo creo que sería interesante hablar también un poco de los números y bueno, algunos detalles y entender o aquí nosotros poner en común si varía dependiendo del mercado. Por ejemplo, les ha sucedido o se han percatado de que tal vez tengan un índice de no-shows más altos en un mercado que otro. Si quieres, hacemos lo mismo, Irene, y luego Francisco.
Vale, perfecto. Pues bueno, en cuanto a no shows, diría que me ha pasado en más ocasiones en Latinoamérica. El por qué no sabría decirlo, pero bueno, en mi caso yo creo que ha sido. Sí, verá que yo creo que en países nórdicos sí que suelen, pues en todos los casos suelen aparecer, o casi siempre, como que me da la sensación de que, pues como que pues, le da cosa no aparecer, o aunque lo haya agendado como hace semanas, sí que suelen, pues venir a la llamada. Y luego en España, 50-50, ¿eh? Sí que habré tenido alguna ocasión, pero menos, sí, menos usual, diría. En Mm. general sí que suele aparecer. Si no, suelen como reagendarlo y te avisan en el último momento, o eso, sí que he tenido alguna ocasión, pero en general diría que ese tipo de... Sí, normalmente se excusan, ¿no? Cuando no pueden o si no Sí, pueden, tú les escribes luego y ya después también se disculpan. sí. Sí, creo que coincido contigo. Igual vamos a darle pues el espacio a Francisco a ver qué nos cuenta. En tema de no shows, claro, claro que se pasa siempre. Pero en Portugal, nosotros rondamos una porcentaje de 30% de no shows. Pero casi todos los shows vienen con un correo a avisar o con una nueva fecha, ya con nuevas fechas para que se pueda agendar. Em, creo que eso, o sea, después de haber este compromiso, las personas vienen. Lo difícil es que extraerlas a la reunión. Después de eso se queda un poco más fácil y si no pueden, mismo que sea una excusa, nos envían un correo y ya casi siempre con nuevas fechas para que podamos marcar una nueva. Ya. Vale, bueno, genial. Yo creo que Portugal y España, entonces ahí podríamos decir que son bastante similares. Yo lo que le puedo comentar con Latinoamérica, bueno, siendo también latinoamericana, yo creo que a nosotros nos cuesta decir un poco el no, nos cuesta decirlo más y luego al momento de la reunión, o sea, tampoco es que voy a generalizar, ¿no? Hay un poco de todo, pero luego se les olvida o ni siquiera no han materializado o no han sido conscientes de ese compromiso que han adquirido de al decir que sí a una demo, ¿no? Y también el hecho, creo yo, esto también, como les digo, es una percepción, ¿no? Una opinión que luego puede tal vez no coincidir. Y lo otro es que también he notado que como las rutinas en Latinoamérica son menos habituales, o sea, la persona está haciendo un poco de multitasking, o sea, como que están como que en la onda de su día a día, luego se les viene la hora y ni se han percatado y ya, no asistieron. Entonces, a mí me pasa que yo le digo, mira, teníamos una demo, ¿qué ha pasado? No te has podido venir. Ay, perdóname, es que me pasó esto, me pasó aquello, y por ahí se van y luego las vuelves a reagendar y es lo mismo, es lo mismo. Hasta que, bueno, o sencillamente después te dejan de responder o se disculpan y finalmente asisten, ¿no? En Latinoamérica. Sí, yo también creo que el porcentaje latinoamericano de no-shows tiende a ser un poco más alto. Eso también es tema cultural, ¿no? Y hay gente igual en Latinoamérica que es súper cumplida, súper puntual y son los primeros que están en la demo. Hay de todo un poco, ¿no? En el mundo. Vale, ahora, aquí hay otra pregunta que puede ser interesante. Porcentaje de contactabilidad de llamadas realizadas al día, ¿cuántas son correct contacts? O normalmente, pues en su pipeline, ¿cuántas llamadas suelen hacer? Y luego, ¿cuántas efectivamente, pues, logran dar con esa persona, ¿no? Con la que quieren hablar. Vale, seguimos con el mismo orden, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, pues en mi caso es verdad que yo diría que mi porcentaje de actividad sería un 70% emails, un 20% en LinkedIn y un 10% llamada. Ah, Suelo centrarme más sobre todo en email LinkedIn, pero bueno, enfocándonos en la parte llamada, diría que em, de 10 llamadas, 5 suelen ser correctas, o el contacto correcto, solo que de esas 5 puede que 2 o 3 no cojan el teléfono, ya. por decirlo así. Y luego en mi caso también, pues, contactamos mucho a oficinas centrales. Entonces, tenemos como un poco la barrera del gatekeeper, como lo llamamos,
la secretaria, ¿no? Que te pase con la persona correcta. Entonces, ese es otro challenge, ¿no? Un desafío más también en esos casos. Y consigues, aprovechando ahorita que mencionas al gatekeeper, ¿te sucede que tal vez en unos mercados el gatekeeper tiende a ser más rígido y no te pasa que otros? O cuéntanos. Sí, exactamente. Pues diría de nuevo que en España, sobre todo, hay mucha más facilidad, ¿no? En general, también como comentaba antes, como tiene esa naturalidad, espontaneidad, creo que utilizando el tono correcto, diciendo las palabras correctas, te es más fácil, ¿no? Como pasar esa puerta. Mm, Y quizás en países, pues son países nórdicos, sobre todo no hablando el idioma nativo, muchas veces pues pueden aprovechar como esa baza, ¿no? De, vale, no está hablando el idioma que yo hablo, hago que no entiendo, cuelgo o digo que está ocupado. Entonces sí que pues, en otros países más complicado, diría yo, mm, también. También porque creo que respetan como más la privacidad o el tiempo de la persona con la que quiere hablar mm. y es más complicado, sí, diría así. Vale, vale, genial. Y Francisco, en tu experiencia. Pues nosotros tenemos ya el proceso un poco más estructurado. Hacemos muchas llamadas por día. Llamamos como 60, 70 contactos por día. Contactos no, hacemos 60, 70 llamadas por día. Por veces podemos repetir aquí un contacto u otro, mañana una vez, tarde otra. Mm, Y diría que es como 90% de nuestro flujo de trabajo es llamar. Después ujú, diría también que como los otros 9% son de email, casi ni todas las llamadas van acompañadas de un email, pero intentamos equilibrar. Y después de LinkedIn es una herramienta que no utilizamos así tanto, eh, hasta porque nuestro enfoque, nuestro target es más en pequeñas y medianas empresas otra vez, y que claro, por muchas veces hay mucha gente que no tiene LinkedIn siquiera. claro. También para hablar aquí del tema de Gatekeeper, en Portugal no sé si pasa lo mismo en vuestros mercados, pero son muy curiosas. Tendéis siempre a saber un poco de todo, muy curiosas. Pero lo que nosotros hacemos, nuestra técnica también puede ser interesante, es pasar lo menor información posible a la Gatekeeper. Hola, soy Francisco para hablar con Francisco de Factorial. ¿Para Ujú. qué? Ujú. Francisco de Factorial para procesos de recursos humanos. Ah, vale, y así nos pasa. Y si lo mismo posible. Sí, yo creo que yo coincido ahí contigo. Mientras menos, o sea, siempre ser polite, ¿no? O sea, tratarle bien al gatekeeper. Si es necesario, bueno, te vas a hacer amiga del gatekeeper porque la tercera ya vez que llames, hola María, de nuevo yo, ¿sabes? ¿No? A ver si te pasa. Y mientras menos información le des, yo también coincido contigo, creo que es mejor. Menos es más, suelen decir por ahí. Entonces yo creo que sí. De hecho, ¿por qué razón? Digitalización. Ya, ahí está. Así tal cual. Una cosa que me parece interesante, que no sé si necesariamente tenga que ver con la prospección internacional, pero me pareció curioso, y es que en mi caso de mi secuencia, yo creo que la mía vendría siendo como la híbrida de la vuestra, ¿no? Es como 50-50, porque también es correo, llamada, correo, llamada, llamada, correo. O sea, y dependiendo del lead, tal vez le doy si veo que me está respondiendo ya el correo, pues me afianzo, ¿no? Del correo, me apoyo del correo. Y si es llamada, pues es perseguirle por la llamada. Quería preguntarles, ¿el hecho de llamar es porque les funciona? Obviamente, en este caso también por el tema de que Francisco va a un sector, a las pymes, entonces tal vez por eso es que le va mejor las llamadas y eso lo entendemos, ¿no? Pero a nivel de mercado de países, Irene, por alguna razón, ¿vas más con correos o es algo ya más de tu estilo de prospección o por qué te afianzas o por qué te apoyas más en el correo o tal vez es porque tu target ve mucho el correo? No sé, cuéntanos. Sí, yo creo que en nuestro caso, como que es más complicado por llamada, por todo lo que comentaba, ¿no? Pues hay muchas veces que no es que el gatekeeper no me pase, sino que esa persona está en 1000 reuniones. Y eso, entonces como que las personas con las que solemos hablar tienen mucha carga de trabajo, mucha responsabilidad y gestionan equipos bastante grandes. También Mm, porque nosotros nos enfocamos cuentas medianas grandes. ujú, Y en mi caso, mi mayor conversión, sin duda diría emails. Luego
LinkedIn y luego llamadas. Sí Mm, que eso, como te comentaba, cuando envía un correo y sobre todo un correo muy personalizado y luego llamas, suele funcionar muy bien también. Entonces depende un poco, yo creo que de la situación. Pero mm, en mi caso diría que eso, el correo personalizado o un mensaje en LinkedIn es lo que más me funciona, sobre todo al principio del funnel. Luego, pues llamada cuando ya pues ha habido un poco de contacto con esa persona, es como la estrategia más eficaz, mm, pero sobre todo por añadir ese valor, que lo tengan ahí siempre y que puedan también leerlo y verlo con tiempo, diría yo, en mi claro. caso. Claro, lo entiendo y creo que en tu caso tal vez nuestro target es un poco más similar, igual son empresas más grandes, por lo tanto aplicó muchas veces la misma de, mira, te envío un correo, no sé si has tenido oportunidad de verle, entonces sí, me funciona particularmente y bueno, por lo visto también te funciona. Sería interesante, tal vez ya no para hoy, pero tal vez compartir unos templates o qué correos te funcionan mejor, estaría guay Vale. hablarlo hablarlo luego para vida SDR. Y Francisco, bueno, ya nos contaste que más que todo llamadas, ¿no? O sea, por la tipología, tal vez no es porque sea Portugal, igual ahorita me lo confirmas, sino por el sector, ¿no? O tu target. Sí, también porque nosotros, como no hacemos la prospección, tenemos un poco más de tiempo para llamar y que es la herramienta más fácil para llegar a nuestro target. Creo que es más por eso, que por la facilidad de podermos hablar y de tener una conversación con la persona es más alta do que si enviamos un correo. Por veces las respuestas que tenemos de los emails que enviamos son no, mayoría. Por eso, cuando llamamos tenemos siempre como contornar la objeción. Mm, claro, es totalmente entendible. Bueno, ya para terminar y no quitarles más tiempo, chicos, cuéntenme o les gustaría contarnos, ¿no? A Vida SDR y a las personas que nos escuchan, alguna anécdota curiosa que quieran compartir de algún mercado o tal vez tema idioma o bueno, no sé, algo que digan, mira, esto que me pasó, hay que compartirlo. Si quieren, no sé, a quién se les ocurra, aquí no hay orden, Irene o Francisco. Pregunta difícil. Como quiera. Y Bueno, Irene, Bueno, porque Francisco ahí, para que darte tiempo que lo pienses, Francisco. no, a mí se me ocurre, por ejemplo, la diferencia de ser o no nativo en un mercado. A mí me ha pasado, pues, sobre todo con algunas cuentas alemanas que prospecté antes de que entrase mi compañera Linda, que es alemana y se encarga del mercado alemán, que para mí eran como muy complicadas, pero ha sido entrar ella y la fluidez de, pues, de ser nativo, se nota mucho la diferencia. Y yo creo que hay en mercados específicos que ser nativo es un plus, se trabaja muy bien. Bueno, más que ser nativo, específico en que se hable el idioma, pero no tienes por qué ser de ese país, pero que hable el idioma nativo es muy importante. Entonces yo, por ejemplo, no hablo alemán, entonces, claro, no, como que sí notaba un poco esa barrera y que, pues, que se nota mucho la diferencia. Y en mercado Francia, por ejemplo, igual, diría yo. Hay ciertos mercados que sí que es importante, yo creo que se hable el idioma nativo. Francia, Italia, Alemania, diría, al menos en Europa, mercados clave en Claro. ese caso. Ahora que mencionas Francia, me pasó algo muy curioso que estaba llamando yo a una cadena. Creí que por al ser cadena, pues van a hablar inglés, ¿no? Porque, a Sí. ver, y sobre todo que son el sector turismo, entonces yo, sabes, el idioma internacional, la cosa, ¿no? Resulta que con el poquito de francés que tenía de conocimiento, encontré que me pasaran con la persona, pero luego para nada, porque es que tenías que ver, o sea, yo decía, cuelgo y vuelvo desde cero porque no nos estamos entendiendo, las dos nos reíamos, porque también era una chica, nos reíamos, o sea, entonces, bueno, ¿me entendiste o no me entendiste? No, repete, s'il vous plaît, o sea, toda una cosa que, bueno, al final fue divertido, pero sí nos dimos cuenta que tal vez hay algunos mercados que efectivamente si no, el inglés no funciona. O sea, algunas me pasarán con una persona que sí que habla inglés, pero al final si quieres entrar o que la cosa fluya o realmente pues hacer tu trabajo bien, tal vez lo más indicado sea un nativo y bueno,
para ti ya fue una respuesta cuando te diste cuenta que contrataron a tu compañera Linda, ya te diste cuenta, mira, sabes que el mercado te lo regalo todito, el alemán para ti. Sí, es verdad que en Alemania, por ejemplo, sí que para la llamada, hablando en inglés, en general funciona, Mm, pero es verdad que yo creo que en España, Francia, Italia, por ejemplo, es más complicado. Como que te puedes topar con bastantes personas que pues, no hablan, por ejemplo, inglés. Entonces tienes que hablar el idioma nativo. sí, Pero sí. totalmente. De hecho, me pasó también, y esto termino para darte paso, Francisco, disculpa, con Brasil. Creí que en Brasil tal vez hablaban más el inglés y resulta que no, nada, cero, cero, cero. Y de hecho ellos mismos me dijeron, mira, no creo que vayas a conseguir personas que hablen inglés, te recomiendo. Y yo le digo, ¿y español tampoco? Me dijo, no, español tampoco, o sea, portugués y bueno, cosas que uno va aprendiendo. Francisco, cuéntanos algo. Vale, entonces, para explicar un poco, en Portugal está como dividido entre norte y sur. Al norte tenemos la industria, las empresas de las fábricas. Abajo tenemos servicios, tenemos más empresas white collar. Entonces, lo que pasa muchas veces cuando llamamos para empresas del norte es que la gente es muy más abierta Ujú, y hasta son gente más emprendedora. Diría que son hasta empresas familiares que han crecido, han ganado una dimensión y que se tornaron algunas empresas más grandes, otras pequeñas, pero donde quiero llegar es que muchas veces la persona que tenemos que llamar es el CEO, el jefe, el fundador de la empresa. Y lo que pasa muchas veces es que cuando nos contesta, está en la producción, ¿sabes? Está delante de las máquinas, está ayudando a las personas en la producción y un ruido tremendo en la llamada. Y eso se pasa un montón en la región norte de Portugal, porque las personas son todas muy involucradas con su propio negocio, es su propio niño. Y pasa que por veces, cuando nos pasan la llamada, eh, ujú. ellos están en la producción, están delante de las máquinas ayudando el tío Arado. Sí, sí, que o sea, que te están contestando. A mí me ha pasado también, que me contestan, están hablando conmigo. Me pasa también mucho en Latinoamérica, pero van, o incluso aquí en España, y van en el coche, van andando. Entonces, claro, sí, no, bueno, cuéntame, tal, no, bueno, es que ahora estoy ocupado, no sé, llámame más tarde. Y yo, oh my God, bueno, ok, vale. Y hasta incluso en andando en el coche. Y es como que vale, bueno, no sé si es la mejor manera yo de compartir pantalla, ¿no? Y mostrarte un software, tú viéndolo desde el móvil, pero bueno, cosas que pasan. Chicos, gracias por vuestro tiempo. Me ha encantado pues compartir las experiencias de cada mercado, ¿no? Y de nuestro día a día. Cualquier cosa, pues seguramente les estaremos contando, ¿no? Y invitándoles pues para nuevas acciones con Vida SDR. Y a los que nos escuchan, pues que sepan que pueden contar, y aquí yo los estoy metiendo a Irene y a Francisco, cualquier pregunta, dependiendo de lo que les funcione, yo sé que ellos estarán encantados en responder, y cualquier otra cosa, pues por Vida SDR. Gracias chicos y feliz día. Gracias. Muchas gracias.